en radio. Periodismo y Rock and Roll presenta Entrevistas de la Autonomía. A 30 años de la gesta que nos definió como distrito, te invitamos a compartir este conjunto de notas periodísticas que apuntan a reconocernos, indagarnos, cuestionarnos y analizarnos 3 décadas después de la creación del partido de Punta Indio. Bueno, vamos con la primera de las entrevistas del día de hoy en Periodismo Rock and Roll. Vamos a continuar con este ciclo que hemos arrancado allá en noviembre, que tiene que ver con entrevistas por la autonomía en estos 30 años. Ya faltan un par de días. El viernes va a ser la fecha puntual en la cual la legislatura de la provincia de Buenos Aires creó el partido de Punta Indio. Y en este ciclo de charla hemos invitado a un montón de gente a conversar. Yo lo que quiero decir también, que me parece que está re piola, porque hay mucha gente que ha estado escuchando, y sobre todo la gente que aporta distintas miradas, distintos recuerdos. Algunos están más de acuerdo, algunos están menos de acuerdo con lo que se habla, pero está bueno, yo creo, y esa fue la idea original, de poder darle mucha voz a mucha gente que a veces no tienen la posibilidad de hablar, y sobre todo también hacer un poco un recuento a 30 años de ese hecho tan importante para todos nosotros. Invitamos a 2 que han participado a venir a conversar con nosotros. Los 2 son conocidos del pueblo, claro que sí, y los 2 participaron. Guillermo Fina, gracias por el rato, ¿cómo andás? Bien, todo muy bien, acá estamos. Bueno, gracias por venir. Y el otro es Roberto Cipriano, gracias por venirte a charlar un rato con nosotros. ¿Cómo andás? Gracias a vos, Darío, bien, muy bien. Yo arranco las entrevistas con una pregunta que se la hago un poco a todos, que es un poco más de lo emocional. ¿Qué sienten hoy, 30 años después, Guillermo, de haber participado de todo lo que fue la lucha previa, digamos, y la creación del distrito? Digo, ¿cómo te sentís vos hoy mirando eso un poco para atrás? Mirá, bueno, dentro de poquito cumplimos 30 años, ¿no? Mucha nostalgia porque hace 30 años que estábamos en la delegación municipal. Yo prácticamente todo el trámite de la autonomía, salvo las movilizaciones, yo siempre me quedé acá. Estaba a cargo de la delegación, estaba tomada y todas esas situaciones. Y creo que en cuanto a participación popular fue lo más importante que nos pasó en la vida a muchos de nosotros. Otros capaz que no lo sintieron así. Para mí sin lugar a duda, es la única vez que estuvimos todos juntos con un objetivo y jugados a full, y que no había vuelta atrás, que estábamos dispuestos a resistir lo que fuera. Y ese sentimiento que en algún momento vos ves que se ha caído, que no hay comentarios. Yo tuve en este último tiempo oportunidad de hablar, me invitaron a hablar a 2 o 3 escuelas, y bueno, está bueno porque hablas con los pibes que seguramente en algún momento van a ser quien manejen estos municipios, y bueno, está bueno empezar a contar algunas cosas que no se han contado, y que un montón de gente que ya no está y que se pierden los testimonios. Yo me acuerdo que un poco antes de la pandemia, nos habíamos juntado como para escribir la historia. Si no la escribimos nosotros, ¿quién la va a escribir? O la va a escribir alguno que no participó. Me parece que está bueno no perder esta oportunidad. Ya hay muchos que no están, muchos que no están. Y para toda la gente del sur, del Partido Magdalena, en cuanto a movilizaciones populares, es lo más importante que hemos vivido, y creo que nunca más vamos a vivir una situación como esa. Sí, sí. Yo tengo mucha nostalgia. Analizo las situaciones y por supuesto que no estoy muy contento con el rumbo que tenemos, pero bueno, 30 años son muchos años para la vida de nosotros, pero no para un país, para una provincia o para un municipio. Esto no quiere decir que porque algunas cosas no se han dado, o varias cosas no se han dado, nos equivocamos en el objetivo. No, de ninguna manera. Bien. Roberto, ¿qué sentís vos por ahí, esa cuestión emocional, la cuestión de recuerdo? Después nos vamos a meter después un poco en el análisis, si tienen ganas,
de lo que nos falta y de todo eso. Pero ¿qué sentís vos como... Mira, por ahí... Como joven de ese tiempo, como digo. joven de ese tiempo, claro. Primero, obviamente, darme cuenta del paso del tiempo. Éramos jóvenes en aquel momento y toda nuestra participación estuvo vinculada con ese momento vital. Y bueno, la organización de lo que fue la juventud, el espacio de Jóvenes por la Autonomía que construimos, de que después me gustaría hacer alguna mención. Para mí, la lucha por la autonomía era, en primer lugar, una gesta por la independencia. En primer lugar, era liberarnos del yugo que en aquel momento representaba Magdalena para los pueblos del sur, del partido de Magdalena. Magdalena, el partido, lo que es ahora el partido punteño, aportaba casi la mitad de la recaudación del municipio y volvía solo el 20%, es decir, había una desigualdad, una inequidad, más allá de que había funcionarios que eran de esta zona o que la política tenía representantes de esta zona, en general las decisiones estructurales lo que hacían era claramente generar una situación de desigualdad muy clara. Eso que no estaba bien, que no estaba bueno, generó también algo positivo, que fue que los pueblos del sur se organizaran para cada cosa que tenían que conseguir y nacieran las instituciones, como se las conocía, intermedias, organizaciones no gubernamentales, que fueron planteando todas las necesidades que iban surgiendo al calor del tiempo. Esa gesta por esa independencia de los pueblos del sur, yo la inscribo como Guillermo, en una de los hechos tal vez más importantes que protagonicé en la vida, por lo que generamos, por lo que se hizo, por el tiempo que le dedicábamos, por la militancia que le pusimos a eso, y por supuesto siempre inscribimos esa gesta en la segunda parte, era como la parte 2 de la gesta de la autonomía, que era la fundación de un municipio distinto, un municipio que no fuera como todos los municipios que conocíamos en aquel momento, como conocemos hoy, sino que fuera un municipio diferente, y por eso también parte de ese proceso tuvo en la Casa de la Cultura, de la que éramos parte, el planteo del Acta Acuerdo Compromiso. El Acta Acuerdo Compromiso fue justamente no solo aportar nuestras mejores ideas y energías en que la autonomía salga, sino en cómo pensábamos ese nuevo municipio que se gestaba, ¿no? Cómo queríamos que fuera, y ese cómo queríamos que fuera era diferente a lo que era el Partido Magdalena, queríamos que fuera totalmente diferente, y lo pensamos con una serie de principios de relaciones socioeconómicas, de desarrollo local, que bueno, por supuesto creo que es la parte incumplida de la gesta, ¿no? Creo que eso hoy no lo pudimos hacer, no pudimos nosotros, yo ya hace un tiempo que no vivo en el pueblo, pero no pudimos dar ese segundo paso, ¿no? Era una gesta pensada en dos pasos, el primero la autonomía y después cómo generábamos ese nuevo municipio, que no pudimos. O sea, este municipio fue muy importante la autonomía, eso permitió, creo que el desarrollo de esta zona no hubiera pasado esto si seguíamos dependiendo de Magdalena, pero faltó esa segunda parte que algunos al menos imaginábamos que hubiese estado bueno que sucediera. Guillermo, vos fuiste el último delegado de Magdalena. Último delegado. ¿Eras delegado cuando fue...? El último traidor. Sí, bueno, vos sabés que yo te iba a preguntar eso, si en algún momento te trataron de traidor, digo, ¿no? Porque mirá, no te hubiera importado igual, ya sé, pero... Sí, claro, yo fui el último delegado de... Bueno, esas son las gestas de la autonomía. Hoy tenemos la elección de delegados municipales. Claro. Yo fui el último delegado de Magdalena, elegido por el intendente de Magdalena. Exacto. Eso se lo debemos a la autonomía. En no muchos lados se elige el delegado municipal. Eso es un fruto de la autonomía. Sí, yo fui el último delegado y estoy orgulloso de haber sido el último delegado. Con muchas cuestiones y que me dejó ver desde adentro todo lo que decía Roberto, es decir, toda la inequidad, toda la injusticia, todas las diferencias, las vi desde adentro. Y las vi desde adentro y las padecí a partir de diciembre del 84, pues yo seguí siendo delegado hasta el fin del mandato, porque, es decir, cuando yo he participado en las primeras reuniones del año 89, sí, cuando ese movimiento fue ahogado o parado, porque Colabianchi no quería que se dividiera el partido mientras él sea el intendente. Bueno, empezamos a trabajar ahí, después yo tuve la suerte de ser designado delegado municipal, por una cuestión de unas internas del radicalismo, porque el que iba a ser delegado era Héctor Equiza, y hubo algún problema entre ellos, y yo era empleado de la municipalidad, me lo terminaron ofreciendo la delegación. Me gustó ser delegado municipal, pero ni lo dudé cuando
cuando se vuelve a gestar toda esta cuestión, me acuerdo puntualmente, estábamos en la Casa de la Cultura, habíamos hecho una charla que había venido Humberto, que había hecho un viaje, Humberto Márquez había ido a Mozambique, y viene Antonio Silva porque tenía, creo que un hermano, un familiar o alguien que había vivido en Mozambique y que quería que enterarse de cómo era toda la situación en Mozambique. Y bueno, cuando terminó la reunión de la casa, que fue muy interesante, Antonio Silva se pone a hablar con nosotros y medio a contar cuáles eran los planes, porque había habido una reunión en lo de Colabianchi, que había participado Antonio, el cura Astorga, Colabianchi y Comeri, Néstor Comeri. Y yo me acuerdo puntualmente que cuando yo me acercaba yo era el delegado municipal, como que medio el tema, yo, ¿qué están hablando? ¿Qué están escondiendo? Claro. ¿Viste? Y pasaron 2 o 3 minutos, me acerqué de nuevo y otra vez vi que la tiraban afuera, ¿viste? Digo, ¿qué pasa? Y le dije, che, ¿qué pasa? No, dice, medio Antonio me aclara, dice, mirá, dice, queremos empezar a trabajar nuevamente en la autonomía, pero bueno, vos sos el delegado municipal. Y digo, está bien, pero yo soy, antes que ser delegado municipal, soy autonomista, he participado en el 89 y me voy a sumar a esto. Es más, eso fue un sábado y el lunes a primera hora yo lo llamo al intendente, a Vale, le digo, mire, yo lo trataba de usted. Le digo, mire, le voy a decir la verdad, nos estamos organizando para trabajar por el tema de autonomía y la renuncia la tiene a mi disposición, pero yo estoy de este lado y voy a pelear por... Y fue muy respetuoso Wallace de mi decisión. Capaz que no tenía otra gente para poner también, pero fue muy respetuoso. Vos sabés que yo puedo decir que tuve una relación de respeto con Wallace, no con otros funcionarios que tuve muy mala relación, pero con Wallace yo tuve una relación de respeto. Nunca me dejó tirado. Te cuento una cosa que me pasó a la semana de la autonomía. Después de ese diciembre teníamos una ambulancia, nos roban la batería de la ambulancia, ¿viste? Los autonomistas de acá. Había algunos nos roban y llamo, me dicen que hago un expediente. Bueno, hago un expediente y se lo mando a Viñas, con quien no tuve nunca una buena relación, que era secretario de Obras Públicas. Me contesta diciendo que no, una ambulancia. No tenía la única ambulancia, me dice que no, yo ya le había comprado la batería. Entonces le contesto, le digo de todo, que por esta cuestión y por tantas más, claro, logramos la autonomía. Se recontraemputece, me contaba gente amiga que estaba en el momento cuando leyó la contestación de mi expediente, me dijo de todo, y se lo fue a ver el intendente. Y le dice, fíjate lo que dice este hijo de mil. Igual lee todo el expediente, y le dice, tienes razón Guillermo. Claro, la única pero claro, viste, si me van a cuestionar, ¿te imaginás si era autonomista antes y después? ¿Te imaginás cómo fue la cuestión? Y en general después la relación en esos meses... No nos dieron nunca nada, absolutamente nada. No, pero en esos meses fue muy tirante la relación. Con Wallace no, con otros funcionarios no hablamos nunca más. No, con este hombre, con Viñas no hablé nunca más, había un Ondarcú que era trabajado, ¿te acordás? Que Jorge, creo que se llamaba, trabajaba, yo hablaba directamente con él, pero te digo, bueno, el último año fue un año, pero ya sabíamos que iba a ser. Toda la vida, toda la historia fue así, te imaginás, sí, con el municipio dividido. Pero bueno, hubo un apoyo de la comunidad que fueron sumamente cautos en sus peticiones y pudimos hacer lo que habíamos hecho siempre, metiéndole más horas y más dedicación, pero no vino, en el último año no vino absolutamente nada. Roberto, vos hablabas recién de la juventud y es bueno poder hablar la juventud sin D, ¿no? Era sin así, D, ¿no? Era con acento en la U, la juventud. ¿Y qué era la juventud? Y la juventud fue una idea también surgida al calor de la Casa de la Cultura. En eso me parece importante, creo que el otro día lo escuchaba Guillermo Silva, lo señalaba, o sea, hubo un aporte importante de los viejos autonomistas, de la primera gesta autonomista. Bueno, Antonio Silva era uno de ellos, el tío Agoni también, claro, y varios más, ¿no? Pero también un aporte muy importante de diferentes actores, y entre ellos la Casa de la Cultura creo que tuvimos un rol trascendente, digo, importante, por muchas de las ideas y cosas que se plantearon. Una de ellas fue que surge ahí al calor de la Casa de la Cultura la creación de un movimiento de jóvenes por la autonomía,
bueno, para dar justamente mayor movilización, visibilidad a la cuestión, convocar a las nuevas generaciones, y ahí surge la necesidad de, bueno, de formar este grupo, que lo hicimos con un criterio muy amplio, con la idea de convocar a jóvenes de distintas ideas políticas, de distintos partidos, que vinieran con distintos recorridos. Eso creo que se cumplió. La verdad que había pibes más vinculados al radicalismo, algunos sectores del peronismo. Nunca se sumaron y pudimos convocar justamente al sector de los jóvenes que respondían a Luis Colabianchi o al Pato Ruggiero. Esos nunca se sumaron. Pero después en general llegamos a ser un grupo muy activo de más de 60 jóvenes, ¿no? 60 jóvenes, algunos de esos que no tenían experiencia política, que bueno, estaban convocados por lo que significaba la autonomía en la comunidad. Y también tuvimos en aquel momento la creatividad de ir a verlo a Fernando Seoane, que era el dueño del boliche bailable. Claro. Entonces, sí lo metimos a Fernando en la juventud también, y Fernando tenía mucha relación con los pibes, bueno, por ser el dueño del boliche, y eso, tenía una combi, me acuerdo, que la puso a disposición, y eso nos permitió, teníamos una combi donde nos metíamos 20, 30 y salíamos entre otras cosas, porque uno de los objetivos que nos planteamos en principio fue esclarecer, generar debates, discusión sobre qué era la autonomía, para qué, con sectores de la comunidad rural, tanto de Vieites, de Pipinas, de Jonte, que no estaban tan en la discusión y que estaban siendo también, desde la Comisión por el No de Magdalena, bueno, estaban siendo tironeados para que rechacen la autonomía. Entonces una de las tareas que nos dimos fue esa, ir a dar la discusión casa por casa. Hicimos campañas por el campo, digamos, ¿no? Yendo chacra por chacra, estancia por estancia, hablar con los peones, con los mayordomos, pero te estoy hablando, fueron varios sábados que nos tomábamos todo el día, que nos íbamos en la combi esa, y bueno, hablar con la gente, explicar de qué se trataba. En Vieites lo hicimos en 2 o 3 oportunidades, lo hicimos en Pipinas también, porque parte de los argumentos de la Comisión del No era que íbamos a hacer lo mismo, o sea, paradójicamente le decían a la gente de Pipinas que nosotros no íbamos a nunca tenerlos en cuenta, que los íbamos a marginar, claro, ¿no? Así que había que también convencer a esa comunidad de que eso no iba a ser así, de que era lo que estábamos pensando. Y una tarea fue esa, fue pensar, hicimos... Punta Indio también. Punta Indio también, fuimos mucho a Punta Indio, hicimos festivales, reuniones, la verdad que fue una experiencia democrática importante para las nuevas generaciones en aquel momento, y generó una participación muy amplia y muy abierta, ¿no? Hicimos hasta, me acuerdo, un diarito chiquito que se llamaba El Indio, que llevamos dentro, algo así. Bueno, fue una posibilidad de pensar de manera amplia la cuestión del nuevo municipio, ¿no? Y de qué queríamos también, porque discutíamos mucho sobre cómo queríamos que fuera ese nuevo municipio, qué queríamos que pasara, ¿no? Un poco las preocupaciones que teníamos como jóvenes en aquel momento, que fuera un lugar donde se pudiera estudiar, donde se pudiera trabajar, donde la gente no tuviera que irse en busca de una mejor oportunidad de vida. Así que fue una experiencia notable que también tenía mucha presencia y mucha voz en las asambleas semanales que hacía la Comisión Pro Autonomía. Nos dieron un lugar importante también en la Comisión Pro Autonomía, y bueno, eso generó un activo militante interesante, que en todas las movilizaciones que se hicieron, realmente fue valioso para, bueno, nada, organizar todo lo que son carteles, banderas, qué sé yo, un montón de cosas, los instrumentos que se tocan, los bombos, los cánticos, hacíamos canciones. La verdad que fue una experiencia, creo que interesante también por lo que se planteó como metodología, ¿no? Como forma de juntar opiniones distintas, mira, distintas. Éramos muy cuidadosos y respetuosos de las opiniones de cada uno, pese a que, bueno, la gente tenía distintos intereses, distintas ideas, pero creo que ahí logramos esa síntesis y ponernos de acuerdo con sostener esa idea central que era que salga la autonomía. Sí, nos pasó también lo que vos decís de la amplitud con la Comisión Popular también de Autonomía, con la también participación de la Casa de la Cultura. Nosotros entramos en bloque a trabajar arduamente y no de alguna manera no permitimos que hubiera distingos entre los partidos políticos que participaban. Hemos ido con Felipe Reynoso, que era del Modín, a hablar de algunos lados, hemos ido con gente del radicalismo y bueno, obviamente que también acompañamos a la gente, pero eso que soñábamos y que bueno, que tampoco se plasmó, que decíamos hacer un gobierno de unidad bajo todas las cuestiones, es un planteo que hicimos nosotros y bueno, quizás algunas cosas no se consiguieron por esa situación, ¿no? Sí. Pero así como vos planteás que
de la amplitud de todos los criterios y de respeto de todas las ideologías. Creo que desde la Casa de la Cultura fuimos medio el ejemplo de esa situación y nos involucramos por la autonomía, sin prescindiendo absolutamente, prescindiendo de las ideologías partidarias, nada más que eso, ¿no? Y algo que tuvo la Casa de la Cultura fue también que fue una usina de ideas, de documentos, de propuestas, todo el análisis económico, de desarrollo productivo que propusimos para la creación de un nuevo municipio, análisis económico que explicaba esta desigualdad, ¿no? En la recaudación y la distribución de lo que se recaudaba. Todo eso tuvo en varias de las personas que integraban la comisión, el aporte enorme, ¿no? Todo el tema económico, digo, Ricardo Chudova, de otras personas más, el desarrollo más productivo, agroproductivo, del Indio de los Pumas, ¿no? Un montón de gente que pensó, obviamente la cuestión de las obras públicas, porque lo que se pensaba en esos ámbitos, todas las semanas también nos juntábamos en la Casa de la Cultura, creo que eran los lunes, ¿no? No me acuerdo, me parece que eran los lunes que nos juntábamos en la Casa de la Cultura, no me acuerdo, pero era un ámbito de sábados y lunes, de generación de ideas, porque lo que intentábamos era llevar a la reunión de la Comisión por Autonomía, que eran asambleas que se hacían, no sé si eran los miércoles o los jueves, pero la idea era llevar también propuestas de discusión sobre cómo sería, y también dar elementos de por qué era indispensable la autonomía, elementos que después fueron importantes también en todo el debate con los legisladores cuando fuimos a discutir el proyecto de ley o el límite del municipio, ¿no? Todos esos elementos eran fundantes porque hablábamos con elementos muy contundentes, ¿no? Así, lo que se recaudaba y lo que volvía era demasiado claro, demasiado desigual, ¿no? Y cualquiera, incluso los que dudaban de los legisladores decían, y la verdad que reconocían que había un problema estructural que era difícil de resolver. Y fíjate vos, en la delegación que yo estaba a cargo éramos 56 personas. En Magdalena, aparte del municipio que tenía el hospital, que nosotros no lo usábamos. No se usaba. Nosotros no lo usábamos. No se usaba. Acá teníamos una unidad sanitaria que era provincial, pero en la delegación había 56 personas, creo, con los administrativos y la gente de cuadrilla. Claro, muy poco, sí. Pero comparado con lo que era la cantidad de gente que había en Magdalena, había unas diferencias siderales. Yo digo que cuando se habla cuando se instala la cuestión de quiénes fueron los primeros representantes en el partido Punta Indio, el primer intendente fue Rico Larianchi, pero el primer representante elegido por el pueblo fue Guillermo Fina, porque era delegado municipal y lo primero que hicimos como parte de una disputa política que dimos, la Asamblea Popular, fue justamente decidir en una asamblea de más de 300, 400 personas, confirmar el cargo de Guillermo Fina. Es decir, el primer cargo designado por una asamblea popular por el pueblo de Punta Indio fue la elección de Guillermo para que continúe al frente de ese nuevo municipio que se estaba comenzando a gestar administrativamente, burocráticamente, sí, hasta la elección, ¿no? Donde gana Luis. ¿Que se pone en marcha cuándo? ¿Te acordás la fecha que se pone en marcha, digamos, el municipio nuevo, digo? En diciembre del 95. Porque se pone en marcha el 10 de diciembre del 95. Después de la elección. Claro, después de las elecciones, claro. Sí. Aguantamos seguimos en Magdalena hasta el próximo periodo de elecciones, sí. Yo creo que estuvo bueno también de la autonomía que supimos lograr que cada quien aporte lo mejor que tenía. Podíamos tener diferencias políticas, podíamos no querer mucho a alguien, podíamos diferir de la metodología con lo que se hacía la política en aquel momento, ¿no? Uno podría decir de alguna una cosa, otra, pero después se producía la síntesis, después nos escuchábamos, discutíamos, nos peleábamos, pero después aparecía la síntesis y lo que era superador y estaba por encima era el objetivo, ¿no? Que era la aprobación de la ley, la división del municipio, ¿no? Fuimos capaces de entender que era el momento, el hecho de tener a Colabianchi como senador. Lo que nos había pasado, a nosotros nos participamos en el 59, que Magdalena tenía más amigos políticos que nosotros, era en esta oportunidad o nunca. Claro. Era en esta oportunidad o nunca. Sí. Lo que todos coinciden, todos por lo menos los que han venido a hablar acá, y la gente que uno habla por ahí, es este tema que es importante, ustedes lo están marcando, lo han marcado todos los invitados, es el tema de la unidad y el objetivo final, digo, ¿no? Sí. En el cual, porque digo, a los partidos políticos todos tienen su mirada y a veces es muy distinta uno con otro, pero ahí fueron capaces, aunque sea hasta llegada a las elecciones, de dejar esas miradas puntuales partidarias para encarar, digo, todo este laburo. Es cierto también que los partidos políticos no tuvieron me parece a mí, corríjanme ustedes, gran desarrollo durante
durante lo que fue el proceso del 89 a la salida de la autonomía, o sí, a nivel local. Digo, no tuvieron más que las instituciones o que la gente, digo, quizá eso lo mantuvo también el proyecto tan... Yo mirándolo desde lejos, te digo que fue muy distinta la situación del justicialismo a la del radicalismo. Claro, el radicalismo. Sí, el radicalismo yo era delegado municipal de un gobierno radical. Después de la autonomía no apareció un radical más a la delegación municipal. Y ellos eran gobierno. Y gente del peronismo sí apareció. Y si querés te puedo hacer nombre directamente. Yo creo que más comprometido del radicalismo que Roberto Marino y Tony Simone no hubo. Sí, es cierto. Había otros dirigentes políticos del radicalismo que tenían cargo que les costó no bastante. Se sumaron en la forma que se sumaron Roberto Marino y Tony Simone. Sí. Sí, no sé, Enrique Álvarez por ahí también, ¿o no? Sí, pero está bien, pero Palomeque. Roberto Marino venía de la primera gestión. Claro, con Antonio, estaba en la primera comisión. Con Antonio Silva. Exacto. Pero en cuanto a participación, de ir a todos lados, de acompañarnos a todos lados, me parece que los dos radicales que más trabajaron en favor de la autonomía fueron ellos. Sí, hubo otros dirigentes que no digo, pero no estuvieron en la trinchera como estuvimos muchos, ¿no? O sea, no, que había concejales radicales que seguían respondiendo a en el último tramo no. No, el último tramo no, ya está. Cuando Dualde pide la ordenanza y dice necesitamos una ordenanza del Consejo Deliberante Magdalena, bueno, ahí se abroquela mucho. Los concejales de acá del sur logramos con el voto del de Babio, con Sala, logramos ahí que salga esa ordenanza que fue la que abrió la llave en la provincia con que era el planteo de Dualde, bueno, que el Consejo Deliberante saque una ordenanza para... Bueno, pero... había tenido desarrollo en la política acá, obviamente. Bueno, Luis Colevenche había sido elegido intendente, siendo de los pueblos del sur, digamos, ¿no? El justicialismo acá había tenido un desarrollo importante. No, pero yo me refiero básicamente en lo que tiene que ver, un poco lo que hablaba Guillermo, con lo que fue el proceso autonomista, digo. No tuvieron me parece a mí, No, algunos dirigentes sí, bueno, yo te digo la verdad, Guillermo Silva, por ejemplo, con quien he tenido diferencias varias, pero la verdad es que fue un tipo para mí de vital importancia en todo el proceso de la gesta autonomista. Guillermo, un tipo inteligente, metedor, bueno, su padre Antonio Silva, el mismo, bueno, el Bicho Pesano, que fue en ese momento llegó a ser presidente del Consejo Deliberante el día que se vota la ordenanza. Toda esa gente eran núcleos importantes dentro del peronismo. El Gordo Fuente, fueron gente que hizo un aporte muy importante, porque además, obvio, ponían recursos, con mucha diferencia. Yo estoy seguro que lo que imaginábamos no era lo mismo. Ahora, ponían recursos, ponían guita, eran comerciantes, gente que hizo un aporte, pues después todo eso había que sostenerlo, había que sostener las movilizaciones, pagar los viajes a La Plata, se iba a La Plata todas las semanas, bueno, había... Las solicitadas en el diario El Día. Las solicitadas que había que pagar. Que tenían que ser ahí porque era el diario de circulación oficial ahí. Oficial y en las cámaras, ¿no? Tenían que ser ahí carísima. Sí, tal cual, tal cual. En eso yo creo que el peronismo tuvo gente... Que dio un apoyo importante, y como decía Guillermo, el radicalismo también, obviamente, cómo no pensar en Tony Simone, porque también mucho se jugaba en la calle, en la movilización que logramos construir en todo ese último año, en el 94, porque ahí se peleaba la calle, ahí se peleaba. Magdalena cortaba una ruta y nosotros íbamos y hacíamos un corte simbólico de la ruta 36 para repartirle a los turistas información sobre lo que estábamos reclamando, con golosinas. Hubo una jornada re linda, no sé, cientos de vecinos del pueblo cortando la ruta, no cortándola totalmente, sino parcialmente, para que los turistas tuvieran que bajar la velocidad, y ahí entregamos un folleto. Las caravanas a La Plata, eran movilizaciones que jamás creo que se van a repetir, pero yo he visto algunas filmaciones del pueblo cuando nos íbamos a La Plata, no quedaba nadie. No quedaba nadie. No quedaba nadie, había una movilización tremenda. Pensábamos en todos los aspectos posibles, ¿no? En un momento cuando ya al final estaba difícil, porque Magdalena ya se había organizaban también movilizaciones. La comisión, por no era una comisión potente, había un diputado que era Armida, del PJ, estaba Paulaza, que integrante de la Sociedad Rural,
Bueno, Gerardo Landa, de acá de Punta Indio, que era parte de esa comisión también. Era gente, bueno, se habían juntado también el peronismo y el radicalismo para la defensa, digamos, de la integridad del municipio. Y ahí pasaron cosas re interesantes. También construimos, bueno, en un momento nos cortan la ruta 11, la gente de Magdalena. Bueno, ahí salimos, acá me acuerdo que en Punta Indio constituimos el movimiento Punta Indio Libre, que era un movimiento que funcionaba de manera clandestina, donde nadie sabía bien quiénes éramos, para realmente llevar adelante acciones directas, ¿no? Como fueron esas, bueno, cortar nosotros la ruta, bueno, un montón de otras situaciones que no voy a contar, aunque ya prescribieron porque rozaban en algunos casos la ilegalidad, pero hubo un montón de acciones que se generaron para lograr tensar de tal manera la cuerda de que fuera imposible pensar que esto podía seguir siendo un municipio único, ¿no? Entonces, bueno, el último tramo, antes de que salga la sanción en la legislatura, se da con un contexto donde había una asamblea, donde la asamblea había decidido desconocer la autoridad del intendente del Partido Magdalena, había designado a su representante Graciano Silva. Habíamos decidido llevar adelante también la toma de los edificios públicos, anunciamos la toma de los edificios públicos si la ley no salía. O sea, la rebeldía fiscal. Y la rebeldía fiscal, estábamos dispuestos a todo, y eso había un consenso y necesidad, había una serie de ideas que todo el mundo estaba convencido que había que llegar hasta el último. Y se llegó a un punto en algún momento, en el 94, creo que fue, que ya era de no retorno, digo. Sí, que también fue medio buscado, digo, vayamos hasta claro, allá, seguro. no se puede volver. Ese fue el planteo, por eso digo lo de la realidad fiscal, lo de la toma de los edificios públicos, lo de no dejar que nada, tenía que ver con eso, con decir, bueno, acá ya está, no se puede más, no reconocemos ninguna otra autoridad que no sea la que elijamos acá los habitantes del partido de Punta Indio, denominación que también es una propuesta de la Casa de la Cultura. Me acuerdo que Luis Coravenchi cree que se llama Partido Verónica, y bueno, la Casa de la Cultura propone una idea que empieza en la reunión de la Casa motorizada por Polo Márquez, que escribe unos fundamentos, y después la tomamos, la discutimos, intercambiamos. Y me acuerdo que en una reunión de la asamblea, cuando se empieza a discutir el nombre, el tío Agoni, que nosotros se había integrado a la Casa de la Cultura, se había venido, mirá vos, el tío Agoni vivía en Santa Fe, se había venido a vivir acá nuevamente a Pipinas porque estaba pasando esto y no se lo quería perder, porque había sido parte de la primera comisión, y entonces para él fue, según nos dijo, la distinción más importante que se le dio en la vida. Le pedimos al tío que sea quien lleve la idea de que el municipio se llame Punta Indio, y el tío, en la asamblea fundamenta el porqué del nombre, ¿no? Vinculado con las ideas que teníamos de cómo tenía que ser el municipio, un municipio federal, que realmente reconociera el lugar. Claro, no podía llamarse Verónica. Claro, porque eso era lo más antifederal que desde inicio, ¿no? Entonces era una marca de origen que nos parecía importante que estuviera planteado, y Punta Indio fue el nombre que termina aceptando la asamblea. Bueno, pero el movimiento Punta Indio Libre, que dice Robert, casi clandestino, me habían excluido de la información de las acciones directas. Me cuidaban el cuero. Para que no era el delegado. No y el tío Agoni era un ser tan querible que me decía mi Lord Mayor. Sí, me decía, ¿cómo le va a mi Lord Mayor? Siempre. Sí, movía esas cosas, ¿no? La autonomía. Gestos y entregas personales, y que eran por supuesto políticas, que eran éticas también, de cómo pensábamos vivir de ahí en más. Este grupo Punta Indio Libre, esta agrupación, digo, tiene acciones que han contado, que probablemente sean mentiras, probablemente sean verdad, desde algunos propuestos a bajar un puente, a otros a tener algún viejo mosquete bajo un puente. Sí, claro, ¿no? Claro. Sí, eso lo del mosquete algo pasó, pero lo de volar el puente sí, bueno, el pelado Setién, me acuerdo que bueno, bien con las propuestas. Que vino con la idea, con el negro Román, sí, porque, bueno, estábamos decididos a todo, solo lo que algunos dimensionaban como lo posible era mucho ¿Alguna vez fueron a panfletear a Magdalena? Fuimos a panfletear a Magdalena también, sí, hicimos una última panfleteada después que salió la ley, incluso, sacamos las ganas de panfletearle. Después de que salió la ley también. Pero bueno, fue una cosa así de instalar la discusión y la necesidad de que... Pero además era la discusión del momento en el pueblo, digo. No había otra cosa. Claro. No había otra cosa. El señor seguía el trabajo, hicimos un ratito de la delegación, a preguntar qué pasaba, nosotros salíamos de la fábrica. Yo me acuerdo del 6 de diciembre, bueno, que fue cuando salió la autonomía, qué sé yo, y yo siempre fui bastante insoportable con el tema de los horarios y todas esas cosas. Y salió el 6 de diciembre, la fiesta en la plaza, y yo el otro día a las 7 de la mañana fui a la delegación.
no había nadie, ni vino nadie a trabajar. Pero estaba tan pasado de vuelta que fui a la delegación, que estaba la plaza destruida. Y bueno, empezaron a caer y empezamos a manejarlo, pero fue así. Sí, fue muy conmovedor cuando la Comisión por el No empieza a venir a la zona sur para convencer a las asambleas. A las asambleas, una asamblea en Pipinas donde realmente fue mucha gente de Pipinas y de acá también, fuimos todos, la verdad que no hablaron un rato y después le dijimos unas cuantas cosas también. Pedro ¿no? Costa, me acuerdo, Pedro le dijo a toda la gente de la Comisión del No lo que decíamos y pensábamos nosotros, pero genuinamente como vecino de Pipinas, defendiendo su comunidad, pero con una altura emocionante realmente. Sí. Tuvo esos momentos. Todo ese año, el año 94 fue el año de la pelea definitiva y fue el año donde se extremaron la creatividad y de cómo hacíamos para... Bueno, Vieites fue una disputa muy importante. Vieites fuimos varias veces a dar la discusión con los vecinos, las vecinas, ahí un enorme trabajo de los hermanos de Miguel, de Jorge de Miguel, de José María, de su mamá. Fue una gran derrota para nosotros. Y que fue una derrota para nosotros, y con un sabor amargo, ¿no? Porque además, claro. El día que salió la autonomía, recuerdo en el escenario cuando venimos de La Plata, estaba Jorge de Miguel también, y yo estaba mal por él también, porque sabía no había forma de levantarlo, no había... pero a la vez él estaba contento, a la vez él decía, bueno, no está Vieites, pero logramos que salga, y o sea, tenía la generosidad de reconocer la importancia que tenía para esta zona, y nos planteamos en aquel momento, vamos a seguir intentándolo, ¿no? Que Vieites pase para acá. Creo que eso también fue para Vieites un momento bisagra, porque a partir de eso Magdalena empieza a dar bolilla a Vieites, después... Claro. Bueno, pero la disputa por Vieites fue una disputa muy fuerte también, que llegaron a situaciones, a los de Miguel le tirotearon la casa, situaciones de mucha violencia, ¿no? La pasaron muy mal. El fijar los límites campo por campo. Campo a campo, en un mapa. Vos sí, yo quiero, no quiero, un poco más de campo. El dibujo que tiene en la zona de Vieites con el sordo. Hay un trabajo enorme de Jorge Lopumo, que campo por campo era, campo a campo, a qué paisano conocías, ir a verlo para pedirle que te firme. Entonces nosotros íbamos a la comisión en la legislatura con toda la firma de los que querían estar de este lado y Magdalena con toda la firma de los que querían estar del otro lado. Claro. Y así se armó el dibujo que uno lo ve y dice... Sí, un límite extrañísimo. Extrañísimo, con unos recortes, va para arriba, para abajo. Pero en el momento que estábamos, o salía así, o salía. Sí. Fue un momento bisagra que no hubo más... No había más para negociar. Federico Lamarche hizo un aporte importante también en eso. Pero no había más para negociar, ya estaba. Sí. Y nos pegaban, me acuerdo, en las reuniones de la legislatura nos pegaban unas apretadas porque, claro, estaban todos cansados, podridos, las movilizaciones que se hacían. Claro. La política. Los diputados, los diputados, los senadores no querían. Terminen nada de esto de una vez. Lío, déjense de joder con esto, agarren viaje con esto y nos plantamos, aunque no, porque este chacarero firmó de este lado y de este lado, no, cerremos allá. Bueno, esa discusión del límite fue larga porque era campo a campo y uno decía, no, me firmó acá, no, me firmó acá. Con el Vasco Beramendi. Con el Vasco Beramendi, que era el que coordinaba eso y que era... Sí. Era senador en ese momento, ¿no? Fue muchos años intendente municipal de Rancho. Sí. Falleció no hace mucho. Sí, falleció hace mucho porque yo intenté ubicarlo y ahí supe que había fallecido. Pero no hace mucho. No hace tanto, hace tanto. Sí. Nos queda un rato todavía para hablar, pero digo, al principio, vos hacías referencia a Guillermo y es lo que por ahí siempre charlamos con todos los invitados. A mí me gusta decir que podemos charlar un poco de ese gran proyecto que se hizo y cómo se desarrolló en casi todos los detalles, digo, y también mirar nosotros como vecinos sobre qué nos queda por hacer, digo, ¿no? Vos hablabas de los 30 años, bueno, de que son 30 años, pero en la vida de un pueblo 30 años es poco. Sí, claro. ¿Qué nos falta por hacer? Nos faltan un montón de cosas por hacer. De lo que soñamos nos faltan un montón de cosas. Que también tuvimos responsabilidad porque nosotros tuvimos un quiebre. Llegamos a la autonomía y nos despegamos. No seguimos trabajando como para poder pero ni siquiera profundizar. Ni siquiera como Casa de la Cultura, digo. No, bueno, yo sí, la casa
aquel momento discutíamos en la Casa de la Cultura qué hacer, digamos, bueno, armamos un partido político, nos presentamos a la elección, digamos, no, que sí, que no, bueno, no, obviamente no me acuerdo con eso, pero sí sostuvimos, porque una de las cosas que planteaba el acto acuerdo compromiso era la necesidad de que sea un municipio participativo, donde las decisiones se tomen, digamos, por los vecinos, Sí, por la los consejos organización. Los consejos vecinales, efectivamente ese año 95, 2 de los consejos que armamos, uno el de Cultura, Deporte y Turismo, que armamos, ese funcionó, me acuerdo, un montón. Íbamos, nos reuníamos, hacíamos una reunión en Pipín, una en Verónica, una en Punta Indio, hicimos el Día del Niño integrado con las mismas actividades en los 3 pueblos. O sea, ese consejo funcionó bastante, y también el de salud, que después fue un poco el que genera, cuando viene Alberto Rechema, genera el Indio Sano, todo eso también fue muy promovido por nosotros, ya, bueno, era el último. Eso que fue una instancia muy interesante de participación popular y de las organizaciones, obviamente cuando se resuelve la elección y gana Colabianchi y asume, bueno, todo se encausa dentro de la lógica tradicional de la política, ¿no? Y ahí se cierra esto, excepto, como bien decía Guillermo hoy, algo que fue también propuesto por nosotros en aquel momento, que fue la elección popular de los delegados. Pues eso es algo que también planteamos en ese acta, acuerdo, compromiso. Bueno, era eso, que los delegados lo elija la gente, y eso es lo que sigue persistiendo hasta hoy. Después yo no vivo acá, así que no tengo por ahí muchos elementos, o no me siento en condiciones de opinar sobre qué falta, qué no falta. Yo sí creo que, al menos lo que imaginamos en aquel acta, acuerdo, compromiso, la participación. Eso no está. No solo eso. La distribución, o sea, no, porque ahí se planteaban otro montón de cosas. Un municipio económicamente sustentable, costero, el tema turístico, federal. El tema federal, toda la cuestión de la distribución, si querés, de los recursos. ¿Cómo se hablaba en ese momento, que es muy adelantado, de un municipio ecológico. Claro, un municipio agroecológico, donde se pensara la cuestión ambiental, donde se pensara también el fortalecimiento de los pequeños productores, de generar valor agregado en la comunidad, había programas pensados en aquel momento de huertas, hubo mucho laburo, hay unas carpetas, no sé, estarán en la Biblioteca Popular Mariano Moreno todavía, pero hay mucha producción de conocimiento. Creo que no están más, tu mamá contó en algún momento que ya no estaban. Mirá. Bueno, está en el museo. Hay muchas cosas en el museo. Bueno, obviamente, ya que la mencionás a mi mamá, Estelia Maris García, fue una trabajadora enorme también de toda la gesta autonomista, ¿no? Secretaria de la comisión. Secretaria de la comisión, sí. Un trabajo enorme de Estela. Pero bueno, dedicándole mucho tiempo también. Pero por eso digo, desde mi punto de vista, lo que no pudimos hacer fue que ese municipio sea distinto a todos los municipios como los conocimos y se conocen hoy. Hoy este es un municipio igual que otros, en la lógica política, en la lógica, ¿no?, de la vinculación, me parece, de la trama social, igual que otros, con sus cosas que están mejores, con sus cosas que están peores seguramente, con distintas experiencias a rescatar también, pero aquello pensado en el origen creo que no está, ¿no? Ustedes por ahí conocen más o están más en el cotidiano, pero me parece que es lo que quedó pendiente, que como dice Guillermo, la historia de los pueblos son historias más largas y tal vez algunas de esas ideas puedan retomarse, puedan continuar. Revisar, ¿no? Habría que tomar el examen quizás a los candidatos de intendente, por lo menos sobre el acta, acuerdo, compromiso. Tal cual. ¿Viste? Porque, pero cuando llega la época de elección, nosotros hemos hablado con todos, y no todos los partidos políticos, hay partidos políticos que te dicen, sí, somos autonomistas, después en la práctica no se cumple. Hay otro que, me dijo un candidato a concejal, la autonomía pasó hace 30 años, ya hace mucho. Claro. Es que, claro, era un ideario que no perdió vigencia, porque era eso, no era solo la independencia, era la independencia para generar un territorio diferente, un municipio distinto, una lógica de relación comunitaria diferente a la que se pudo hacer, ¿no? Por eso digo que... Y el acta, acuerdo, compromiso también fue una cosa muy, muy importante que promovimos de la Casa de la Cultura, que el documento incluso fundacional que propone Pancho Gianfrini a la Casa de la Cultura, que discutimos entre todos y que lo fuimos enriqueciendo, ese documento me acuerdo que en algún momento Colabianchi no estaba de acuerdo, digamos, porque él lo pensaba con la cabeza de la política más tradicional, digamos, ¿no? Incluso me acuerdo que hubo alguna disputa cuando se presentó de Mario Colombi, que salieron a señalar alguna reserva con eso, o estar en contra de lo que habíamos planteado. Después, la Comisión Pro Autonomía lo toma, eso se enriquece, no es el mismo texto original, obviamente, seguro. Y eso termina siendo aceptado por todas las fuerzas. Se hizo un gran acto en el Club Verónica, donde se firmó, todos los partidos políticos, las organizaciones firmaron ese documento, ¿no? Fue el desarrollo, también de las... o la puesta
en claro de la gimnasia que tenía la comunidad del sur del Partido de Magdalena en cuanto al desarrollo de sus instituciones. Digo. Claro. Sí. Sí. Ya Sin lugar a duda. se conocía Claro, Sí, claro, porque bueno, bueno, cómo desarrollar. mira, no me acuerdo, ya perdí los datos, pero para darte una idea, que yo, si Magdalena tenía 10 organizaciones intermedias, instituciones intermedias, acá teníamos Claro. 60, no sé. Y era potente, y muy potente. era La una Cámara de cosa- Comercio, la Ciudad de Fomento, los clubes. Todos los servicios Muy acá potente. se habían hecho a partir de cooperativas, Claro. el esfuerzo de la comunidad, ¿no? La diferencia era notable en eso, en la participación comunitaria, ¿no? Había otra cultura. No sé si eso persiste en la actualidad o no, pero eso fue un germen importante también de la gesta autonomista, ¿no? Da la sensación, pero esto es una sensación mía, que desde hace un tiempo esta parte, digo, dada la situación económica del municipio, yo vería en algunas instituciones un poco más de su desarrollo para llevar adelante sin ayuda del Estado o con poca ayuda del Estado sus proyectos, digo. Exacto. Buscarle una vuelta de tuerca para decir, bueno, pero no vemos un asfalto hecho como se hacía antes en consorcio, digamos, por ejemplo. Eso fue reemplazado por el Estado. Exacto. Qué sé, bueno, si querés, esa es la parte que uno puede señalar. Es positivo, obviamente, porque seguramente se hicieron un montón de obras que no se hubieran hecho. Y a la vez, bueno, tenés la contracara que puede ser que haya restado también cierta necesidad de participación popular, porque bueno, ya son necesidades que te resuelven lo local, lo municipal. O sea, o tenés al intendente cerca, vas, lo encontrás y le pedís Claro, algo. Y Lo que pasó siempre en Magdalena. Claro, lo que pasó en Magdalena se reprodujo acá, Claro. ¿no? Claro, claro. Pero bueno, me acuerdo que pensábamos en el desarrollo justamente de un proyecto turístico para la zona, tenemos el Parque Costero del Sur, bueno, eso lamentablemente no hubo una política seria, persistente, sostenida de desarrollo turístico de esta zona, que sería algo pero sumamente importante y necesario, ¿no? Bueno, son las cosas que quedaron en el debe. Y ese proyecto, digo, original autonomista, digo, yo digo, y lo he dicho en otras de las charlas, en alguna de las charlas, digo, pues estoy convencido de esto, digo, es que quizá podía buscarle o darle solución a algunos de los problemas que se presentan hoy, estamos hablando del distrito, puntualmente a determinados temas, salud, bueno, educación, turismo, digo, ¿no? Podía ser buscado como un elemento de referencia, pero bueno, da la sensación también de que la política tiene su propio proyecto, digo, ¿no? Sí, seguramente. Y sus límites también, porque ese es el problema, la política tiene esos límites, pocas veces dialoga la política, o sea, justamente que eso fue la autonomía, la posibilidad de poner en común un objetivo donde no Sí. importaba lo partidario o lo religioso, porque también había de todas las iglesias participación en esto, y eso es lo que se pierde, ¿no? Y hoy lo que no se puede, hoy estamos en hoy es difícil pensar en una síntesis que convoque a todos los sectores, Sí. por más que sea algo tan importante para el pueblo y que podría ser tan determinante como la autonomía de un proyecto de desarrollo local, bueno, sí, sería muy importante que todos nos pongamos de acuerdo cuál sería. Bueno, eso es justamente lo que hoy es mucho más difícil de pensar, porque cuando la lógica de la política tradicional lo invade todo, ahí se pierde la posibilidad de la construcción comunitaria, que es lo que hicimos en aquel momento. Bueno, Guille, lo último que nos quieras contar, tenés el tiempo que precises, pero como No, para ir no. cerrando, ¿que te haya quedado vos o que vos hubieras pensado para poder contarnos si tengas ganas? Desde lo anecdótico habría muchísimas cosas puntuales para venir a contar. Rescatar la unidad. Yo lo que me sorprende fue la unidad que tuvimos en aquel momento. Es decir, detrás de la figura mía como delegado municipal, el acompañamiento que tuve de toda la gente de la delegación y también así de la delegación de Pibines y de Punta Indio cuando la fuimos a tomar, ¿viste? Que ellos, los delegados de allá, tenían una posición que no era la posición mía, y bueno, y la gente se comprometió a esas situaciones y no nos podemos olvidar de eso, ¿no? La unidad y la responsabilidad de hacerse cargo en aquel momento. Yo no me canso, lo dije en las escuelas y hasta me emociono cuando lo digo, ¿no? Obviamente que desde mi punto de vista particular, el nacimiento de mis hijos me marca, sin lugar a duda, como nos marca a todos nosotros. Pero el nacimiento de la autonomía también, porque la autonomía la parimos entre todos. Y es una situación que es inédita, ¿no? Una revolución a nivel, en la patria doméstica, como decía Mario Benedetti, que la supimos dar, que la supimos pelear, que fuimos respetuosos y que logramos el objetivo. El objetivo cumplido de Pancho, hasta el último día lo cumplimos a rajatabla. No hubo... Nosotros, desde el punto de vista personal, no
dejamos de lado todas las situaciones. No nos importó absolutamente nada. Vos estabas estudiando, paraste en lo tuyo. Yo, que si me echaban del laburo, me echaban del laburo. Y tanta gente en la misma situación. Dijimos, vamos a fondo y esto o sale o sale. No fue una cosa que nos pasó de costado. Entonces, cuando 30 años después nos paramos y venimos a hablar acá y contamos algunas cosas, parecemos que estamos reviviendo cosas, bueno, ya pasó la autonomía. No. Tenemos que ser más autonomistas todos los días para lograr el objetivo que nos habíamos planteado. El acta de acuerdo de compromiso es la constitución del partido de Punta Indio. Cumplamos con eso y vamos a tener un municipio distinto. No sé si podremos, no creo que lo podamos ver nosotros a lo que soñamos, pero nuestra constitución es el acta de acuerdo de compromiso. Cumpliendo esos pasos vamos a manejar seguramente un municipio distinto. Bien. Robert, y te quedaste ahí en el medio, te salió lo de la toma de la delegación. Claro, porque cuando la asamblea decide destituir a todos los delegados de Punta Indio, de Pipina y de Verónica, confirma a Guillermo como delegado de Verónica y a los otros lo destituye, porque en Punta Indio estaba Drago, que era obviamente leal a Guayas, a la gestión, y no me acuerdo en Pipina quién estaba. ¿Pedro Barbé? Claro. Don Pedro Barbé. Claro. Bueno, y ahí entonces, Perico Roca no era No, Perico Roca. Perico Roca, claro. Claro. Por eso también lo destituimos, porque Perico también estaba. Sí, claro. Así. Y me acuerdo que armamos dos grupos de gente. Yo fui a cargo del grupo que fue a la delegación de Punta Indio y Néstor Goeta iba a cargo del que iba a Pipina. A comunicarle formalmente al delegado que tenía que irse de la oficina, que estaba destituido. No era más. Cosa que hicimos, me acuerdo, fuimos a Punta Indio, estaba Drago en la oficina y todos los empleados municipales de Punta Indio. Estaban todos del lado que tenían que estar, digamos. Todos estaban con autonomía, toda gente. Entonces éramos como 30 personas. Nos aparecimos en la oficina ahí del Automóvil Club, del ex Automóvil Club, donde estaba Drago, y le dijimos, bueno, le venimos a informar que está destituido, que desde hoy deja de ser delegado, ¿no? Fue un momento muy tenso, obviamente, porque Drago decía, ¿ustedes quiénes son para venir a destituir? A mí me nombró el intendente, claro, pero ya no reconocemos al intendente y entonces tampoco lo reconocemos a usted. Así que se fue, agarró las cosas y se fue, y bueno, desde ese día tomamos las dos delegaciones. Tomamos las dos delegaciones, claro, las tres. Tomamos las tres delegaciones y ya, se le comunicó al intendente Magdalena que dejábamos de acatar todas las disposiciones, ¿no? Y al Consejo Liberante, a todos, ya no respondíamos que usted nada. Acá no tiene nada más que hacer. Tal cual. No, ¿Y con qué quiere cerrar, Roberto? Ya nos vamos. Tenemos tiempo para cerrar. Bueno, en principio, un poco eso. Al igual que Guillermo, obviamente el nacimiento de mi hija siempre es el evento más importante, más trascendente, desde el punto de vista de la gran cantidad de cosas que he hecho intentando siempre transformar esta sociedad para que sea una sociedad diferente, más igualitaria, más justa. La gesta autonomista se inscribe dentro de las cosas más valiosas y más importantes que hicimos, ¿no? Y también no lo hice yo, no lo hizo Guillermo, no lo hizo Antonio Silva, fue un colectivo, ¿no? También eso, fue un acto colectivo, un montón de gente, cada uno hizo un aporte indispensable, a veces pequeño en un momento, que contribuyó al todo, a que salga, ¿no? Y eso me parece que es lo que hay que destacar, que las grandes cosas, los grandes avances se consiguen de manera colectiva, se construyen comunitariamente, no hay salidas individuales, no hay líderes políticos individualmente que puedan resolver nada, ¿no? Serán más, menos, conseguirán más, menos guita, harán mejor obra pública o no, pero las transformaciones de las comunidades en clave de la mejora para todas y todos, eso se consigue colectivamente y en un proyecto comunitario que contenga a la mayor parte de la sociedad, ¿no? ¿Cómo fue este? Como fue en ese momento, sí. Bien. Guillermo Fina, gracias por venir. No, muchas gracias por la invitación. Roberto Cipriano, gracias también por venirte. Al contrario, gracias a vos. Sí te señalamos para que hagas la autocrítica también, que no tenés ni un mate acá en la radio. Yo sabía para que la próxima, en algún momento reclamo. Tienen razón. ¿Lo llevamos, Enzo?